Hay una frase de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cuando habla del pastor, que dice: yo he venido para que tengan vida, ¿se acuerdan que sigue? Y vida en abundancia. Esa expresión de Jesús refleja, por decirlo de una manera, el hilo conductor de lo que hemos estado viviendo en estos días santos. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y porque ha venido para que tengamos vida, es que dejó su testimonio en la Eucaristía. Porque Él no solamente deseaba transmitirnos un mensaje como si fuera un sabio que pasó por aquí, ni advertirnos de una tragedia como si fuera un profeta. Él quería que nosotros tuviéramos vida, y no cualquier vida, sino la vida plena, a la que todos estamos llamados. Y por eso dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Cada vez que ustedes hagan esta cena, que recuerden esta cena, este será mi cuerpo y esta será mi sangre. Y así, en la última cena, deja ese sello de la alianza entre Dios y los hombres a través de la Eucaristía. Seguimos transcurriendo los días santos y llegamos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué muere Jesús? Jesús muere para que tengamos vida. Si lo que hubiera querido Jesús era solamente enseñarnos un camino para que nosotros lo siguiéramos, Él se hubiera ido por otro lado y no tenía que morir. Pero para que entendiéramos con claridad cuál es el camino de la vida, entregó su vida en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y nos muestra ahí dos claras señales de su camino: la obediencia a la voluntad del Padre y el amor hasta el extremo por tus hermanos. Y entonces nos dice, desde la cruz, eso lo veíamos el domingo pasado: síganme, este es el camino de la vida, este es el camino que en verdad los llevará al Padre. Y entonces Jesús termina en la cruz, mostrándonos con su vida el camino de la vida plena. Sin embargo, si Jesús hubiera quedado en la cruz, que ya es testimonio suficiente del amor que Dios nos tiene, ¿quién hubiera entendido? Nadie. Nadie no hubiera entendido. Hubieran pensado, o hubiéramos pensado, que este no fue más que otro profeta que pretendió ser el Mesías, el ungido de Dios. Este fue otro sabio que pasó hablando y haciendo el bien, pero que al final de cuentas la violencia del mundo le puso un alto. La muerte terminó con su proyecto. Y fue un buen hombre que pretendió cosas buenas, que quería nuestra vida, pero que no nos podía dar la vida. ¿Se imaginan que yo les dijera: yo quiero que cada uno de ustedes tenga 20 millones de pesos en su cuenta bancaria? ¿Quién estaría de acuerdo conmigo? Todos, ¿verdad? Pues sí, pues yo puedo prometer muchas nueces, pero si no las tengo en la bolsa, pues soy un charlatán, a lo mejor un soñador, cuando mucho, ¿no? Pero no lo puedo dar. Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y nos muestra el camino, y ahora con la resurrección nos dice: yo se los puedo dar porque yo soy el Señor de la vida. Esa es la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, todas sus promesas, sus deseos, sus anhelos, sus buenas intenciones se hubieran quedado en la cruz. Pero por la resurrección, el Padre, por decirlo de una manera, respalda a su Hijo, resucita a su Hijo y les dice: lo que Él quiere para ustedes, yo también lo quiero, y no solamente lo quiero, sino lo puedo dar. Y aquí está, Cristo resucitado es el testimonio de que lo que nosotros creemos en Cristo no es solamente una ilusión, no es solamente un buen deseo ni un consejo de un sabio, es una realidad. Cristo ha resucitado. Esta resurrección es el testimonio más grande que lo que Él nos prometió no lo puede dar.
La pregunta es, como se lo hizo Jesús a Marta cuando reanimó a Lázaro, ¿y crees tú esto? ¿Crees que Jesús en verdad te puede dar la vida? Porque si crees que Jesús te puede dar la vida, entonces te atreverás a seguirlo por el camino de la cruz, en obediencia al Padre, en amor extremo por tus compañeros, por tus hermanos. Entonces entenderás que el perdón está por encima del odio y entenderás que la generosidad de Dios está por encima de la generosidad de los hombres. Y entenderás que primero es el amor y primero es la misericordia. Y entenderás cuánto nos ama Dios y que en verdad nos ama Dios. Y por eso San Pablo dirá, si no creemos en Cristo resucitado, ¿qué pasa con nuestra fe? Vana es nuestra fe. Cristo resucitado no es nada más, y quiero aquí hacer alusión, aclarar esto porque es muy importante. Cristo resucitado no es nada más la reanimación de un cuerpo. El día de hoy en el Evangelio encontramos el testimonio del sepulcro vacío. Dice que San Juan, que llega a él, dice el discípulo amado, llega, entra a la tumba, dice, ve la tumba vacía y creyó. Pero después termina diciendo, porque hasta entonces había entendido las Escrituras. No es nada más la tumba vacía, y por decirlo de una manera gráfica, la tumba vacía de Lázaro. ¿Sí se acuerdan de Lázaro? ¿Sí? Bueno, la tumba vacía de Lázaro. Imagínense que ustedes llegaron 2 días después de que Jesús reanimó a Lázaro. La tumba vacía de Lázaro y la tumba vacía de Jesús no son el mismo testimonio. A Lázaro, lo dijimos la vez pasada, hace 2 domingos, lo reanimó. Y Lázaro, a la vida carnal nuestra, y Lázaro volvió a morir. Jesús no fue reanimado por el Padre, fue resucitado. Y en ese sentido, el resucitado es distinto. ¿Por qué? Porque está completamente transformado. Es la vida del hombre en su plenitud. Esa es la plenitud de todos nosotros. Y entonces Cristo resucitado es la vida en abundancia que cuando Él nos mira desea para nosotros. Cristo resucitado no es solamente una cuestión ocular. Cristo resucitado es un acontecimiento de fe que parte de un hecho histórico, tumba vacía, pero que necesita de las Escrituras para entender. No, ¿qué dijo María Magdalena? Se han robado el cuerpo. Después llegó San Juan, ve la tumba vacía, dice, y recordando las Escrituras, vio y creyó. ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? Creer que Cristo nos da la verdadera vida es una cuestión de fe. No es nada más ver un hecho histórico. Es una cuestión de fe que dice San Pedro en la primera lectura. Nosotros somos testigos, dice, Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él había escogido. ¿Por qué no permitió que todos lo vieran? Porque no todos tenían fe. Porque podía estar Cristo resucitado y no todos lo iban a entender. Unos dijeron, es un fantasma, es una alucinación, que se fumaron. Y ellos decían, no, es que Cristo resucitó. Bueno, hoy sigue pasando lo mismo. Hoy seguimos necesitando la fe para creer en Cristo resucitado y creer que Él en verdad venció la muerte. Y que si nos abrazamos de Él y si creemos en Él, venceremos la muerte también. Solamente con la fe podemos seguir este camino. Solamente con la fe le vamos a creer. Y puesto ya en nuestras vidas diarias, los hechos a veces nos invitan al temor. Por ejemplo, la violencia que estamos viviendo el día de hoy, en estos días. Nos invitan al temor, a retraernos,
Y Cristo nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Y si tú lees los periódicos, dices, ¿cómo que no teman? Mira nada más lo que está pasando, ¿verdad? Y Cristo te vuelve a decir, ¿tienes fe? No temas, porque yo te daré la vida en abundancia. Y entonces sí, caminar con prudencia es necesario, pero sin miedo, porque Él está con nosotros. Porque solamente Él nos puede dar lo que todos nosotros necesitamos. Y a lo mejor las balas nos podrán quitar esta vida, pero les digo que es peor que las balas, el pecado. Porque las balas te quitan esta vida, pero el pecado te quita la vida eterna. Y es en serio, si la pierdes, tú te alejas de Dios, lo rechazas abiertamente y vives como si Él no existiera, y te toparás con una vida eterna como si Él no existiera. Pero, como hacen más ruido las matralletas, pues hay que tener más miedo a esas, ¿no? El pecado no hace tanto ruido, ese como quiera nadie se da cuenta, pero tu alma sí se da cuenta. Creer en Cristo resucitado es optar por el camino de la vida, por el camino que va cerca de Dios, por el camino que va obedeciendo a Dios, por ese camino que no muchos quieren seguir, pero que definitivamente nos llevará a la vida eterna. Los invito a que en esta semana, en la que estamos celebrando lo que la iglesia le llama la octava de Pascua, la iglesia celebra 8 días como si fueran un solo día. Y es muy curioso porque cuando el sacerdote dice la oración de consagración, dice: acepta, Señor, estos dones que te presentamos en este día que tú has resucitado. Y eso lo dice el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y tú estás diciendo en este día, y uno piensa, pues si ya es jueves, no, pero es que se celebra como un solo día. ¿Por qué es tan grande este evento? Que quisiéramos que no pasara esta fiesta. Celebremos esta semana, de veras, con un gozo en el corazón de saber que sí existe una esperanza por la cual seguir luchando contra el pecado, contra la violencia, contra la indiferencia, contra nuestro egoísmo y con tantas cosas que nos alejan de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre